Continuaremos ahora haciendo un análisis más o menos extenso a cada una de las grandes novelas conservadas, pero iniciaremos con aquellas otras fragmentarias y rescatadas casi siempre por restos papiráceos, otras más por epítomes, las menos en traducción latina. Todas, en momentos, nos revelan con tristeza lo que hemos perdido. Poseemos dos fragmentos de gran extensión de la así conocida como novela de Nino o Nino simplemente. Por las características aticistas del texto en el papiro, se calcula que pertenece al siglo I a.C., quizá el año 100, por lo que se convierte en nuestra más antigua pieza del género y en ella ya encontramos las características historias de amor y aventuras, o al menos lo podemos sospechar por los fragmentos. Los protagonistas son el mencionado Nino y sobreentendemos que su compañera es Semíramis, famoso personaje desde tiempos de Heródoto, puesto que no aparece nombrada en ninguno de nuestros fragmentos. La leyenda de Nino y Semíramis ha sido interpretada primero como parte de una tradición mítica, pero hoy se alude a un trasfondo histórico. Pareciera que Semíramis es la reina Samuramat, soberana oficial del rey Samshi-Adad entre el 823 y el 810 a.C., y posterior regente del príncipe Hadad-Niram III. La historia sería recogida y fantaseada por las fuentes griegas antiguas desde Heródoto hasta Eliano, ya con un tinte amoroso, y que tal vez comenzara con una ninopedia que terminó siendo esta novela romántica e ideal. El primer fragmento nos habla de la visita de cada joven enamorado, y que son primos, a la madre del otro, para confesarle sus sentimientos y solicitarle su permiso para casarse. La cuidada retórica del joven prueba su pureza y la púdica timidez de la muchacha demuestra su valía por igual. La muchacha, en igual estado emocional, no tenía la misma libertad de palabra ante Tambe, pues ella, una virgen que vivía dentro del gineceo, no encontraba convenientes sus propias palabras. Después de pedirle una oportunidad, se puso a llorar y quería decir algo, pero antes de comenzar desistía. Tan pronto como mostraba una intención espontánea de hablar, se abría los labios y levantó la vista, como si fuera a decir algo. Al final no decía nada. Fluían sus lágrimas y enrojecían sus mejillas por vergüenza de lo que iba a decir. Comenzando de nuevo un intento repentino de hablar, palidecía a causa del temor, y estaba entre la esperanza y el deseo, el miedo y la vergüenza. Mientras su pasión aumentaba, le faltaba la resolución y se agitaba al mismo tiempo, inmersa en una gran turbación. Tambe, enjugándole las lágrimas con sus manos, le pidió que se animara y le dijera lo que quisiera, pero como no hablaba nada, sino que la muchacha seguía poseída por los mismos males, le dijo: «Mejor que todo un discurso, me habla tu silencio. ¿No irás a hacer reproches a mi hijo? Pues ni has sido atrevido, ni al volver a nosotros confiado por sus éxitos y trofeos, se ha comportado contigo como un soldado ebrio, y quizá no te habrías callado si estuviera ocurrido, pero lenta es la ley sobre los límites de las bodas. Así pues, mi hijo, tiene prisa, pues ni por esto, ni es por lo que lloras, te tienes que sentir violentada». Y mientras sonreía, la abrazaba y la besaba, pero ni siquiera entonces la muchacha se atrevió a hablar a causa de la vergüenza, y apoyando contra su pecho el corazón que latía fuertemente y besándola con mucha dulzura, creyó que solo con las lágrimas del principio y la alegría de ese momento se expresaba lo que quería. Todas las traducciones de estas novelas fragmentadas serán de María Paz López Martínez.
Tras una laguna en donde quizá habría que suponer la separación, se ve al ejército de Nino que marcha contra los armenios con un contingente de elefantes y un grupo de mercenarios griegos, que es un claro anacronismo. Finalmente, en el segundo fragmento, Nino se encuentra náufrago en las costas de Cólquide, lejos de sus huestes y de Semíramis. La popularidad de la novela de Metíoco y Parténope nos es probada por un par de mosaicos en Antioquía de Siria del siglo II que representan a los dos amantes reunidos e indicados por sus nombres, aun cuando la novela la podemos fechar hacia el siglo I después de Cristo. La protagonista es supuestamente la hija del tirano Polícrates de Samos y Metíoco el hijo del héroe Milcíades de Atenas. Los fragmentos permiten deducir que el joven varón, como el Hipólito de Eurípides o Abrócomes de Jenofonte de Éfeso, es un enemigo de Eros al que posiblemente el dios desdeñado castiga con una gran pasión, y que se muestra en el primer fragmento. Otro más cuenta el rescate de Parténope en Corcira. Está el tópico novelesco del suicidio evitado de una tal Calígone en otro de los fragmentos, las alusiones a luchas con los aurómatas y los escitas, y nos encontramos con una novela, pues, de corte historicista, como veremos que es también la de Caritón. La investigación del filósofo. Por su casualidad, los dos, sus almas, con el recuerdo de su pasión, Metíoco, al haber alegado que parecido o conocimiento conveniente, bufones, dijo, profanos en la verdadera educación, siguen mitologías que dicen que Eros, el hijo de Afrodita, casi un niño con alas y un arco colgado de la espalda y sujetando una lámpara en su mano, con estas armas hiere cruelmente las almas de los jóvenes. De risa sería algo semejante. En primer lugar, desde el principio, en época remota desde que, criatura que no se desarrolla, nacido de los hombres, con el tiempo avanza en edad, de naturaleza lo mismo que a los permanecer en la misma. Y sería también completamente increíble el hecho de que si Eros es un niño, recorre en persona toda la tierra habitada para disparar sus flechas sobre los que encuentre en su camino, a los que él quiera, y para inflamarlos de tal modo que ni las almas de los amantes nazca un aliento, como pueden experimentar los poseídos que ya han sido cautivados por la pasión, pero al menos yo todavía no la he experimentado ni la experimentaría completamente. Aunque Castigado es un buen ejemplo de esta novela exitosa. Escrita originariamente en 24 libros, según recuerda el tan citado patriarca Focio, era la novela titulada Las maravillas más allá de Thule, de Antonio Diógenes, que conocemos por el citado autor, esquertas de Porfirio en su vida de Pitágoras y 2 fragmentos de papiro. El propio Focio nos aclara que la obra de Luciano, Historias verdaderas, es una parodia a la obra de Diógenes y por tanto no puede ser posterior a dicha fecha, citándose entonces el siglo I. A ello hay que agregar que la acción se desarrollaba en tiempos de Pitágoras, y esto también concuerda con la moda sobre el filósofo que se dio durante el citado siglo. La novela constituía una singular mezcla del elemento erótico con el de las aventuras fabulosas. Sus personajes son Dinias y Dersílides, esta vez una pareja de hermano y hermana, quienes viajan por todo el Mediterráneo, parte del Atlántico y la isla de Thule, Islandia quizá, e incluso llegan hasta la luna acuciados por magos y misterios hasta su regreso final. La trama estaba narrada por el protagonista, que había dejado, dentro de una cajita de cedro, su historia para que fuera depositada en su tumba y fuera asombro para los venideros, que supuestamente apareció después de la toma de Tiro por Alejandro. La magia desempeñaba un gran papel, a la par de tópicos comunes en las novelas como la separación de los protagonistas o la anagnórisis, reconocimiento al fin y al cabo, muertes aparentes y envenenamientos.
El elemento erótico no es propiamente el centro de la trama, pero sí contiene ciertos rasgos de ello. Focio asegura que Antonio Diógenes presenta una técnica adecuada para el enlace de la acción y aunque se narraba en primera persona por Dinias, se entremezclaban los relatos de otros personajes. También por resumen del citado patriarca conocemos la obra de Jámblico, Babiloniacas, cuya corrección moral parece un término medio entre la licencia de Aquilestasio y la moralina actitud de Heliodoro. Focio leyó 16 libros, más la Suda atestigua 39, por lo que se sospecha fuera un resumen o epítome lo recogido por el patriarca, o quizá suponer 2 ediciones como hace Leski. Es la única novela que parece fecharse adecuadamente puesto que presenta un dato histórico concreto, la Segunda Guerra Púnica entre el 160 y el 180. El escenario es la Mesopotamia prepersa, donde Garmos, el rey de Babilonia, codicia la posesión de Sinónide, esposa de Rodanes, y da pie a un barullo de persecuciones, asesinatos y confusiones, con mucha intervención de fantasmas y elementos mágicos, estando ausentes, por otro lado, los más comunes viajes por mares borrascosos que provocaban naufragios o encuentros con piratas, aunque al final, obviamente, se da el regreso de la pareja y la reconquista de Babilonia. Focio apunta a aditamentos novelísticos y excursos sobre diversas costumbres, pero una composición floja. Algo podemos decir también de la obra Calígone. Los fragmentos permiten reconocer una trama un tanto diferente. Calígone conoce a Eracino durante una cacería y se prenda de él, y es correspondida, pero se ven separados y alguna extraña situación lleva a Calígone a hacerse pasar por una sármata, pueblecita relacionado desde antiguo con las Amazonas. Hecha prisionera por un tal Eubioto, intenta suicidarse, pero este la detiene y logra que le confiese su triste historia. Suponemos que al final los amantes se reencontraban. Ella, con el juicio completamente perturbado. En efecto, entrando a la tienda y echándose sobre la yaciga, prorrumpió en grandes y penetrantes lamentos, y sus lágrimas fluían incesantemente, y desgarró su túnica. Eubioto se preocupaba de que no hubiera nadie en la tienda, sino que los hacía salir a todos con el pretexto de que le habían anunciado algunas dificultades acerca de los sármatas. Y ella se lamentaba, se quejaba y maldecía el día aquel en el que vio a Eracino en la cacería. Pero ella maldecía también a sus propios ojos y hacía reproches incluso a Artemis. Tú me... Y agitada entre tales desgracias tendía la mano a la daga. Pero precisamente Eubioto, nada más llegar a la puerta, la había desenvainado y sin que ella se diera cuenta. Ella mirándole dice: «Oh tú, el peor de todos los hombres, que te has atrevido a adueñarte de mi puñal, pues yo no soy ni una amazona, ni Temisto, sino una griega y Calígone, y de ánimo más débil que ninguna amazona. Ea, tráeme la espada, no sea que te mate estrangulándote con las manos». Finalmente, la obra de Loliano, Feniciacas, es testimonio de la creación griega de la novela satírica que se consideraba una invención latina. Peculiarmente es la única obra fragmentaria de la que se conserva en el papiro el título y el nombre del autor, Loliano, de quien se ha supuesto es el mismo sofista del que nos habla Filóstrato, aunque se añade la duda de que un respetable filósofo escribiera una pieza de corte lascivo. Pero, ¿no era acaso también Apuleyo un insigne sofista? Sea o no el autor el célebre Loliano, la pieza corresponde a los siglos II a III después de Cristo. Durante un tiempo se consideró que la novela se hiciera eco de ciertos rituales mistéricos, pero es algo que hoy se desdeña y se le comprende más como una pieza de corte lascivo y de gustos un tanto macabros. El primer fragmento describe una fiesta, al parecer una adonia en medio de aquel desorden festivo,
donde se encuentra el segundo fragmento, con el encuentro entre la joven Persis y el narrador, quizá el andrótimo del siguiente fragmento. La escena es confusa, pero al parecer estamos ante un episodio de desfloración femenina y no de iniciación masculina en el sexo, puesto que la intromisión de la madre de Persis no impide pensar en una maestra del joven inocente. Si bien muchos fragmentos se han hecho jirones y solo se rescatan palabras aisladas o frases inconexas, de entre las que reconocemos una que anuncia el final del libro primero. A Persis, convenciendo y a mí a una habitación oculta, y encuentro a Persis esperándome dentro de la habitación. Y entonces experimenté por primera vez el amor, y ella, después de quitarse las joyas de oro que llevaba puestas, me las entregaba como por su desfloración. Pero yo decía que no las iba a aceptar, pero ella llama a Glaucetes, y cuando éste se presentó, se las da a él, y le ordena que inmediatamente traiga ante ella al tesorero para que le cuente 2000 dracmas. Luego se apoderó de nosotros dos y empezó a lucir el día. Fuera, y los dos llamaron a la puerta, y con dificultad, pero yo permanecí allí, y Persis, la madre que volvía de, la vio e inmediatamente, y entonces se cayó. Otro fragmento narra un sacrificio humano al que sigue una orgía, propiamente una mascarada, participando en ambos el citado Andrótimo, si bien los sacrificantes deben ser extranjeros, quizá egipcios, como suelen presentarlos los griegos. La persona de Andrótimo sirve aquí para recriminar las acciones de estos bandidos que tal vez lo hicieron prisionero y le quieren inmiscuir en sus hórridas acciones. Un fragmento final presenta la usual escena de fantasmas donde un joven aparecido provoca que Glaucetes, mensajero de la joven Persis, termine en un establo donde se encuentra con una joven, si bien el resultado de dicho encuentro solo puede suponerse. Sin embargo, y como vimos, son 5 las novelas a través de las que podemos reconocer en algo las características del género, aunque con sus discusiones al respecto, como también ya señalamos. La primera de ellas por tiempo es Quereas y Calirrhoe. Por su lengua preaticista, la novela fue datada en el siglo I después de Cristo y según propuesta de Bowie, precedería en algo a la novela de Nino, fechándose en el año 50 del mencionado siglo. El nombre del autor lo ofrece él mismo en su primer parágrafo. Yo, Caritón de Afrodisias, secretario del orador Atenágoras, voy a relatar una historia de amor que tuvo lugar entre los siracusanos. El dato fue corroborado por el descubrimiento de una inscripción en la ciudad de Afrodisias, donde aparecen los nombres del abogado y su secretario. Filóstrato le dirige la siguiente carta, obviamente dirigida al autor ya muerto, y si es que es el mismo Caritón. ¿Crees que los griegos recordarán tus palabras cuando hayas muerto? Pero quienes no hayan sido nada en vida, ¿qué serán cuando ya no existen? Los dichos del sofista los desmiente él mismo al criticar una pieza 200 años después. Seguramente aún estaba vigente, y para nosotros nos prueba que existió. Sobre la obra en sí, vale aclarar un punto interesante, su título. El manuscrito más antiguo solo consigna como tal el de Calirrhoe, si bien otro posterior del siglo XIII ya menciona a la pareja en consonancia con otras novelas. Para Heiserman,
no hay duda de que la trama gira en torno a Calíroe, y no es extraño que otras piezas, como la de Heliodoro, por ejemplo, fueran conocidas únicamente por el nombre de su protagonista, en quien gira la trama principal. Otros autores le atribuyen igualmente la composición de otras novelas a Caritón, de las que solo nos restan fragmentos: Chione y Metíoco y Parténope, pero no hay datos concluyentes. Como nuestra primera muestra completa del género, la obra de Caritón presenta todo el bagaje propio que se hará tradicional, pero que ya aparece construido con ingredientes y de acuerdo a esquemas más o menos fijos. La pareja de amantes, separada por azarosas peripecias, reunidos finalmente, personajes que se creen o fingen estar muertos, piratas, raptos, naufragios, rebeliones, guerras, intrigas y traiciones, rivalidades y un largo etcétera. En medio de todo, Tique, invocada a menudo pero que se le ve impotente ante la tenaz e inquebrantable fidelidad de la pareja a quien parece favorecer Afrodita. La disposición de Caritón, a imitación quizá de la pieza histórica de Tucídides, es en 8 libros, donde en cada uno intenta dejar al lector en suspenso. Cual un drama escénico, Caritón parece haber dispuesto su novela en 5 partes: Encuentro de los amantes, Boda, separación y aventuras de Calíroe; Aventuras de Quéreas en busca de su esposa; Reencuentro en la corte de Artajerjes en Babilonia; Aventuras militares de Quéreas; Reencuentro final de los amantes y regreso a Siracusa. Pero la semejanza con la pieza Tucididia solo compete a lo formal, con la historiografía en el relato en prosa y en la evocación por sus nombres propios de una pareja de monarcas asirios muy antiguos. La atmósfera histórica del relato, sin embargo, tiene sus desajustes menores que se disculpan en razón de la libertad creativa de Caritón, como es el caso de que Hermócrates, padre de Calíroe, es el estratego siracusano en 407, y Artajerjes, rey de Persia, con quien llega Calíroe como esclava, fue Artajerjes II Memnón, cuyo reinado se extendió desde el 404 al 363. Por otro lado, se reconoce en Caritón un conocimiento importante de fuentes históricas, tales como el mencionado Tucídides, Heródoto, Genofonte, aspecto cuasi histórico que se extiende a la dicción y estructura de la obra, como ya mencionaré. Por otro lado, el sentido dramático se reconoce igualmente en que el más del 40% de la narración son discursos directos que permiten descubrir cómo piensan y actúan los distintos personajes, tal como una pieza escénica. Por otro lado, las ansias que presenta la corte ante la aparición de Calíroe recuerdan los pasajes homéricos de Helena ante los ancianos de Troya o Penélope ante sus pretendientes, y ello se aúna a los 27 pasajes intercalados de Homero, donde Caritón se hace eco del pasado épico e intenta unir su género con el de la Edo. Otro género literario que podemos reconocer puntualmente en Caritón es el retórico, luciendo no solo en el pasaje del juicio donde Artajerjes funge de gran juez, sino que, como veremos sumariamente en un momento, también se reconoce en toda la obra del de Afrodisias. La retórica le sirve a Caritón igualmente para destacar la superioridad del ethos griego sobre el bárbaro, mostrando el proceso judicial viciado por la lujuria persa, siendo así nuestro autor un perfecto representante de esa helenidad elitista muy acorde con los tiempos que retrata y con el mismo tiempo al presentar valores estoico-cínicos en el ideal del líder, esta vez muy de su propia época. Uno de los motivos que hoy se valora en la pieza de Quéreas y Calíroe y le ha valido a Caritón el aprecio de su obra es la caracterización de sus personajes, a quienes presenta como individuos cuya posición y rasgos propios son reflejos divinos al compararlos con dioses o con héroes de renombre. Pero es por medio de diálogos o monólogos donde se revela lo que piensan y sienten, donde se plasma más fehacientemente dicha personalidad de profundidad psicológica y agudezas en el contraste. En Caritón no encontramos estereotipos irreales, sino el reflejo de un ser complejo de varias cualidades y contradicciones que dan vida a su obra, destacando que los personajes de Caritón, a diferencia de otros novelistas, no muestran virtudes o vicios extremos, es decir, no son buenos y malos, sino humanos en plenitud.
Decía que Caritón tiene una cargada influencia retórica y vale la pena notar de manera general dicha tendencia. Hay que puntualizar primero que Caritón es el menos retórico de los novelistas, pero los últimos 20 años de estudio de la novela han valorado este aspecto de la creación del autor. Lo anterior se extiende desde el punto de vista del propio Aristóteles, para quien el escritor debe disfrazar su arte y dar la impresión de un lenguaje natural y no artificial, tal como hace Caritón, donde hay que adentrarse para descubrir su ascendencia retórica. La acusada tendencia de su época, los progimnásmata, se reconoce como propia del secretario de un abogado. Pongamos el ejemplo de Calíroe ante la disyuntiva de tener o no al bebé de Quéreas. Las traducciones esta vez son de Lourdes Rojas Álvarez. Por su parte, Calíroe quería entonces deshacerse de su hijo, diciendo a sí misma: «Pero voy yo a dar a luz para un amo al descendiente de Hermócrates, y haré nacer a un niñito cuyo padre nadie conoce». Tal vez algún envidioso dirá: «Calíroe quedó embarazada cuando estaba entre los piratas. Basta que solo yo sea desafortunada. No conviene que tú, hijito, vengas a una vida miserable, de la que te convendría escapar incluso si ya hubieras nacido. Vete libre, a salvo de males. No escuches ninguno de los relatos relacionados con tu madre». Pero otra vez cambiaba de opinión, y de algún modo la compasión acudía a su pensamiento en relación con aquel que tenía en su vientre. «Quieres matar a tu hijo. Jasón se comporta licenciosamente y tomas tus razonamientos de Medea. Sin embargo, parecerás incluso más feroz que la escita, pues aquella tenía al esposo como enemigo. Tú, en cambio, quieres matar al hijo de Quéreas y no dejas atrás ningún recuerdo de tu célebre matrimonio. ¿Y si fuera un niño? ¿Y si fuera semejante a su padre? ¿Y si fuera más afortunado que yo? Mata a su madre, al que fue salvado de la tumba y de los piratas. ¿De cuántos hijos de dioses y de reyes escuchamos que, nacidos en la esclavitud, después reciben la debida dignidad de sus padres? Ceto y Anfión y Ciro. Navegarás hacia Sicilia, también tu hijo. Buscarás a tu padre y a tu abuelo y les relatarás la historia de tu madre. Desde allí se enviará una armada para ayudarte. Tu hijo, devolverás uno al otro de tus padres». Habiendo razonado estas cosas durante toda la noche, le sobrevino el sueño al poco. Uno de los rasgos retóricos que se denotan en Caritón es su gusto por los juicios y las deliberaciones públicas, situaciones que se resuelven conforme a la ley y donde nuevamente descubrimos al secretario de abogacía. Cuando Quéreas hace su aparición luego de ir en pos de su amada, que ya fue desposada por un tal Dionisio, se presenta un diálogo de acusaciones mutuas expresadas con gran agudeza que revelan el tratamiento retórico de ver un mismo tema desde dos ángulos diferentes. La legalidad subyace en la situación e incluso el recuerdo, creo yo, de las esticomitías de las obras teatrales de Eurípides. Dice el texto de Caritón: «Ciertamente una guerra entre todos los rivales de amor es natural y habitual, y entre aquellos el premio que se veía inflamó todavía más la rivalidad de uno con otro, de modo que si no hubiera sido por el respeto hacia el rey, incluso hubieran llegado a las manos. Pero se quedaron hasta las palabras. Quéreas dijo: «Yo soy su primer esposo», y Dioniso: «Yo soy más confiable». «¿Acaso repudié a mi esposa? Pero la enterraste». «Muéstrame la disolución del matrimonio. ¿Ves la tumba? Su padre me la entregó, y a mí ella misma. Eres indigno de la hija de Hermócrates, mas tú, que eras prisionero en casa de Mitrídates. Yo reclamo a Calíroe, yo la retengo». «Te apoderaste de una mujer ajena, tú mataste a la tuya. ¡Adúltero! ¡Asesino!». De tal suerte, en Quéreas y Calíroe encontramos una retórica que corresponde al arte del bien decir,
e igualmente al de persuadir, venciendo, agrandando, tocando las pasiones, si bien apuntando la vieja peculiaridad de la poesía. El autor es el guía de la verdad y la conducta recta. Otra característica técnica de la retórica que puede reconocerse Caritón es la descripción, la écfrasis. Las descripciones son prolijamente empleadas, ya formando parte de las digresiones que interrumpen el hilo conductor de las novelas, ya para tensión en el desarrollo de la historia. Se valen de ellas para narrar anécdotas, poner ejemplos, dar cuenta de vocaciones, introducir comparaciones o personajes, describir paisajes, objetos, hechos o situaciones. Según apuntaba el teórico retórico Theón, las descripciones eran composiciones que exponían al detalle y ponían ante los ojos de manera harto manifiesta el objeto mostrado. De tal suerte se podía hacer descripciones de personajes, de hechos, de lugares y de épocas. Veamos como ejemplo el reencuentro de la pareja protagónica. Entonces, al franquear el umbral y al verla postrada y cubierta de velos, inmediatamente por su respiración y su aspecto, se le perturbó el alma y se puso exaltado. Y ciertamente la hubiera reconocido del todo si no hubiera estado completamente convencido de que Dionisio había recuperado a Calíroe. Y acercándose suavemente le dice: «Ten ánimo, oh mujer, quien quiera que seas, pues no te voy a violentar, tendrás el marido que quieres». Y todavía estaba él hablando cuando Calíroe, habiendo reconocido su voz, se descubrió y ambos gritaron al unísono: «¡Quéreas!». «Calíroe», y abrazándose mutuamente cayeron desmayados. E incluso Policarmo se quedó sin habla en un primer momento ante el extraordinario suceso, pero al pasar el tiempo dijo: «Levantaos, no habéis recobrado, os habéis recobrado el uno al otro. Los dioses han concedido vuestras súplicas, pero recordad que no estáis en vuestra patria, sino en tierra enemiga, y que es necesario primero organizar bien esto para que nadie os separe ya». Y aunque les estaba gritando tales cosas, ellos, como si estuvieran hundidos en un pozo profundo y apenas escucharan la voz que venía de arriba, lentamente se pusieron en pie. Luego, al verse mutuamente y abrazarse, de nuevo se dejaron caer e hicieron esto 2 y 3 veces, profiriendo una sola expresión: «Te tengo, si en verdad eres Calíroe, si en verdad eres Quéreas». La crítica moderna es desigual cuando se trata de la novela, quizá acuciada por los primeros filólogos que no encontraron en ella sino un género menor, propio de las masas, y se esforzaron por demostrar cuán alejados estaban estos autores de los grandes pensadores clásicos. Así, vale la pena anotar directamente las palabras de Rafael Cantarell. El autor se contenta con enhebrar aventuras unas tras otras y relatar sin tregua. Así apenas decae el interés de la trama. La narración languidece lastimosamente y surge un invencible tedio ante la repetición continua de casi las mismas situaciones, los mismos personajes, los mismos esquemas, los mismos hechos. Las cualidades estilísticas corren parejas al contenido. El estilo es casi siempre hinchado y retórico, adornado con comparaciones mitológicas e hipérboles. En las citas casi siempre todo lo que se hace es recurrir a Homero, pero siempre se trata de citas pesadas e inadecuadas. Los periodos se hacen a veces durante páginas enteras, convulsos, quebrados en proposiciones de 3 o 4 palabras, enhebradas unas tras otras sin dar respiro, y no suscita emoción como querría, sino cansancio y fastidio. Por consiguiente, solo puede computarse en su favor cierta fluidez narrativa y una forma pulida con la que, por otra parte, se advierte que el público se contentaba. Para mí, es un juicio demasiado exagerado el del italiano. Basándome en los estudiosos de la novela y ante los pasajes escogidos y presentados, yo considero que Caritón luce por su agilidad y su marcado dramatismo, por su sabio empleo de las fuentes literarias y los géneros de los que echa mano para enriquecer su narración nueva.
Es un narrador amable y sencillo, sentimental incorregible que raya en la ingenuidad, exento de artificios innecesarios, con un empleo de la retórica elegante y precisa. Un clásico, sin lugar a dudas.